Tonight we are going to talk a little bit about health. Esta noche vamos a hablar sobre la salud. But let me introduce myself. I am Luther Miller. Déjame introducirme, mi nombre es Luther Miller. This is my wife Miranda. Esta es mi esposa Miranda. She is a certified health coach. Ella es certificada en la salud. And I'm kind of along for the ride, so here we are. Yo estoy aquí siguiéndola. We've been kind of involved in health for many years. Hemos estado involucrados en la salud por muchos años. We've had the privilege of attending a church where the focus has always been on health. It's part of the culture that was there, and so that's where we kind of cut our teeth. Hemos asistido a una iglesia que ha sido parte, ¿verdad?, la salud y donde ha sido la cultura, entonces ahí es donde hemos aprendido nosotros. We believe that God is the ultimate healer. He's our healer. Nosotros creemos que Dios es el sanador, que Él es nuestro sanador. We believe that man is spirit, soul, and body. He's made up of 3 parts. Creemos que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, que es tripartito. And as Pastor Ben mentioned, we believe that we also have a personal responsibility to take care of our health. Y como dijo el pastor Ben, que sabemos que es responsabilidad de nosotros cuidarnos a nosotros mismos. So for us, that really means that faith is an action word. It's something you do, not just believe, but it's action. Entonces la fe es algo que no solamente se cree, pero se acciona, porque es una palabra de acción. So if I go to my first slide here. There we go. So we are not doctors. So, lo que no somos doctores. But like I said, we have some experience. Pero sí tenemos experiencia. And so our goals here tonight is to share some things on gut health, some things that you may or may not know, maybe you've heard before. Nuestra meta esta noche es enseñarles acerca de la salud del estómago, tal vez algunas cosas que ha escuchado, algunas cosas tal vez no. And we also want to introduce you to some products that we feel can help put you on this path towards healthier living. Y queremos introducirles también a unas cosas que nosotros usamos que nos ayudan a vivir saludablemente. Go back one. So our scripture is 1 Corinthians 12:31, and it says, "You should earnestly desire the most helpful gifts, but now let me show you a way of life that is best of all." Dice 1 Corintios 12:31, la escritura dice, debes de honestamente desear los dones más eficaces, pero ahora déjame enseñarte una manera mejor de vivir. Now some versions translate that to say a more excellent way at the end. It says a more excellent way. And I chose that title because there's some materials that I reference, and that's the title of the book, but it talks about health and it says a more excellent way. Algunas referencias traducen eso que una manera más excelente, y por eso se llama el título de esta clase una vía más excelente. So let's just dive in. I'm going to try to move quickly, but not too quickly, because I want to respect your time. Voy a tratar de moverme un poco rápido, pero no muy rápido para respetar tu tiempo. So there's a deception out there in the marketplace when it comes to our food. Entonces hay una decepción afuera cuando tiene que ver con nuestra comida. We're led to believe that everything on the shelves, everything we get from the restaurants is good for us. A veces creemos que todo lo que sacamos de la tienda, todo lo que está en el restaurante es bueno para nosotros. But this is not the case. Pero este no es el caso. So here we have a deception. And Hosea 4:6 says, "My people perish for lack of knowledge." Entonces hay una decepción, y el libro de Oseas nos dice que el pueblo se muere por falta de conocimiento. So there's a lot of voices in the marketplace that speak to us about our food. Entonces hay muchas voces que nos hablan a nosotros de nuestra salud. There's 2 I want to talk about, and one is the FDA, the Food and Drug Administration. Hay 2 de los que le quiero hablar, y uno es el FDA, que es la Administración de Comida y de Drogas aquí en los Estados Unidos.
Now this group is responsible for telling us that our food is safe. Ahora ellos son los que son responsables que nos digan si la comida es buena o no. But if you look at the FDA, they have some history of some problems. Pero si usted comienza a mirar la historia de esta organización, tiene varios problemas. So quite often the FDA will allow the companies that make the food to regulate themselves. Y muchas de las veces les pagan a esta organización para que la compañía mismo regule y diga lo que es bueno o no. So the companies will say, well, my food is good, and the FDA says, well, if you say it's good, it must be good. Entonces la compañía le dice a ellos, mi comida es buena, y ellos dicen, pues si tú dices que es buena, entonces te vamos a creer. Another problem with the FDA is they have inconsistent regulation. Otro problema con esta organización es que no tienen una regulación consistente. So for some things, they look under a microscope and try to overregulate, and other things they turn a blind eye to. Entonces hay algunas cosas que tratan de regular fuertemente, pero hay otras cosas que ignoran por total. And also, they are heavily influenced by the manufacturers themselves through lobbyists and political action. Y ellos son influenciados por los políticos, por la gente de dinero que les pagan. So what this means for us is that it's hard to trust that organization. Entonces, ¿qué significa esto? Que es difícil confiar en esta organización. Now, we don't want to disregard the FDA, but we do want to understand it's a broken system. Ahora no queremos decir que no vale para nada, pero la realidad que tenemos que entender que es un sistema que está un poco quebrantado. Yeah. Their primary concern is liability. They want to make sure not too many people get sued. Lo que ellos quieren es en realidad ver que no demanden a mucha gente. Now, the other voices are the marketplace, advertising, manufacturers, the commercials you see on your TV, the billboards. Las otras partes son las compañías, los que se encargan de enseñarte por la tele, por los periódicos, estas cosas, ¿verdad? Los productos. So their job is to show you the food, show you different things, and appeal to you so you will make the purchase. El trabajo de ellos es enseñarte la comida, enseñarte lo que hay para que se parezca bien al ojo y que tú lo compres. Their primary concern is not your health, it's your money. Entonces a ellos no les importa su salud, lo único que ellos quieren es tu dinero. So those are some of the voices, the major voices that are talking to us about our food, and they don't always have our best interests in mind. Entonces ellos son algunas de las voces que hablan de nuestra comida y no tienen el interés todo el tiempo. So what we're left with is something called the Standard American Diet, and the acronym is SAD, S-A-D. Entonces lo que el resultado de eso es la dieta americana, ¿verdad? Que le llaman, pero en inglés se traduce con el acrónimo triste, ¿verdad? SAD, triste. So the Standard American Diet is made up of things, poor quality foods, food products. I don't know if you ever heard this term. Y esta dieta consiste de comida de baja calidad y lo que dicen productos de comida. A food product is where a company can take different ingredients, different chemicals, and make something that is technically edible, but not necessarily food. Entonces, ¿qué es un producto de comida? Es cuando agarran ingredientes, mezclan, le ponen químicos y técnicamente tú te lo puedes comer, pero no es comida de verdad. So a perfect example is a Twinkie. Entonces, como los pastelitos que venden los Twinkies. You know, if you look at Twinkies, they're full of chemicals, full of things that aren't found in nature, and they don't mold, they don't rot, they just stay there forever. Y si usted ve estos Twinkies, si usted lee, está lleno de químicos y es algo que en realidad no crece en molde, no se echa a perder, lo puedes dejar fuera y va a mantenerse así porque está lleno de químicos. So, it tastes good, but it's not real food. Sabe bien cuando te lo comes, pero no es comida. The Standard American Diet is also made up of addictive ingredients, so lots of sugar, lots of fat, things that taste good to the tongue but are not good for your body. Y muchas de las comidas que venden tienen ingredientes adictivos que están altos en azúcar y tienen un contenido de grasa alta. And lastly,
the standard American diet is made up of products that are plentiful and very inexpensive. Often it costs more to eat healthier, and there's many more less expensive alternatives that are not good for you. Y lo último que consiste en esta dieta es que te lo dan barato, ¿verdad? Porque muchas de las veces es más fácil comer barato que comer saludable. So to me, the acronym for standard American diet is not SAD, it's sick, allergic, and dead. Entonces para mí esto significa enfermo, alérgico y muerto. So the environment you get your food from is the same environment you will inhabit. Entonces el ambiente de donde tú sacas tu comida, ese es el ambiente donde tú vas a habitar también. So what I mean by that is how your food starts is how you will end up. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que de la manera que tu comida comienza, así tú vas a terminar. So we can see that if it's made by lab coats, you will be treated by people in lab coats. ¿Qué significa eso? Entonces, si es hecha por gente como científicos, de gente en el laboratorio, al final a ti van a tratarte la gente del laboratorio. Now, the more you eat from a box, talking about processed food, fast food, things like that, the sooner they're going to put you in a box, a casket. Entonces, lo más rápido que, lo más que usted coma de una caja, ¿verdad? De esa comida procesada, lo más rápido que usted va a estar en una caja. So, and this last one, this my father told to me, that I like this one. He says, the whiter the bread, the quicker you dead. Y esta me la enseñó mi suegro, me dice, más blanco el pan, más rápido mueres. So the standard American diet is made up of GMO foods, which are genetically modified organics. Basically, that is people in laboratories and things like that, they are making the food. Entonces la dieta americana consiste de lo que se llama GMO, que es comida modificada genéticamente, ¿verdad? Y la gente en el laboratorio es lo que crea esta comida y es lo que nos dan de comer. Now, there's a study in 2010, there was a Canadian study. En el 2010 hubo un estudio por los canadienses. And they studied this GMO corn. Y ellos estudiaron este maíz de GMO. Now, the corn was designed to be resistant to pesticide. Ahora, este maíz fue diseñado para resistir los pesticidas. And people said, well, what happens if we eat this corn? It's going to be bad for us. Y la gente dijo, ¿qué pasa si comemos este maíz? Va a ser malo para nosotros. But the FDA said, well, it's generally regarded as safe. Pero lo que dijo el FDA es que no se preocupen, que dicen que está bueno. Which is a fancy way of saying they pretty much think it's okay, but they're not really sure. En otras palabras, diciendo, creo que está bien, pero no estoy seguro. So what happened with this study is that they found the toxins from the corn were being fed to the cows. Entonces ellos encontraron que este maíz se lo daban a las vacas y tenía toxinas en él. And the FDA said that's okay because we're not feeding it to people, it's just to the cows. Y esta organización dice, no te preocupes, que las vacas se lo comen y no los humanos. Well, as the study continued, what they found is that they found these same toxins in the mother's babies, in the fetal cord blood. Entonces lo que sucede es que mientras ellos estaban estudiando, comenzaron a encontrar esas toxinas en la cuerda umbilical del bebé. So they said, how does this happen? It's only fed to cows. Y dijeron, ¿cómo pasa esto si nomás le estamos dando este maíz a las vacas? Well, what they found is the cows would eat the corn. Lo que se dieron cuenta es que las vacas estaban comiendo el maíz. The toxins would survive the cow's digestion. Las toxinas sobrevivían cuando la vaca digería. The humans would eat the cows. Los humanos se comían las vacas. The toxins would survive the cooking process. Las toxinas sobrevivían cuando cocinaban la carne. Then the pregnant mother would eat the meat.
y la mamá embarazada comía la carne, and it would survive her digestion, entonces también sobrevivía esa toxina cuando ella digería, and then that would go through the placenta, which is the filter for the baby, y eso llegaba al placenta, que es el filtro del bebé, and it would be found in the infant, in the baby. y después se encontraba esas toxinas dentro del bebé. And so, not good. Entonces no es bueno, ¿verdad? But the FDA says it's generally regarded as safe. Pero el FDA dice, no se preocupen, que creemos que está bien. So this is the standard American diet. Entonces, That's just one thing. Esta es la dieta americana, esto es solo un aspecto. Now also, the standard American diet, most people understand that it's not good for you. Mucha gente entiende que esta dieta no es buena para nosotros. So they say, well, you just need a supplement. Dicen, solo necesitas un suplemento. And so they market supplements and vitamins, and they're all over. Entonces te tratan de vender suplementos, vitaminas, y están donde quiera. Now, supplements can help. They are good. Sí hay vitaminas que son buenas. But what we're being told is that they're a complete solution, and they're not a complete solution. Pero la cosa es que nos dicen, esto es tu solución, cuando no es la solución completa. So people think that I can eat whatever I want, Entonces la gente dice, yo puedo comer lo que yo quiera. and I take my supplement and I'm okay. Yo me como este suplemento y estoy bien. And the supplements just, they don't work that way. Y no funciona así. So let's talk about our gut health. Vamos a hablar de los intestinos, del estómago. So when we talk about the gut, we're talking about the intestinal area. Cuando hablamos del estómago, estamos hablando de la parte intestinal. The stomach, the gallbladder, the large intestine, small intestine, the colon, that group of organs. El estómago, el colon, los riñones, los intestinos, todo ese grupo que está ahí. Now, our intestine, specifically the small intestine, is our largest hormone-producing organ. Ahora nuestros intestinos son los que producen las hormonas en el cuerpo. And when our hormones get out of balance, that's when disease can set in. Y cuando tus hormonas en tu estómago están desbalanceadas es cuando te comienzas a enfermar. So it's very important that we balance our hormones. Así que es importante que balancees tus hormonas. Now, something about the gut health is called the microbiome. Hay algo que se llaman los microbios en el estómago. And what that is it's microbes, bacteria, fungi or fungus, protozoa, viruses. These are like little organisms that live inside us. Y nosotros tenemos microbios, bacterias, como hongos, protozoa y viruses que viven dentro de nosotros. So if you picture like a rainforest, right? It's full of all the different animals and it makes the ecosystem. Imagínese un momento un bosque que tiene bastantes animales y eso es lo que hace, ¿verdad?, que ese lugar viva. And so we need to maintain a balance of all these organisms in our bodies. Entonces nosotros en realidad necesitamos un balance de todas estas cosas en nuestro cuerpo. When they get out of balance, just like our hormones, then that can lead to disease. Entonces cuando eso se vuelve fuera de balance como las hormonas, eso nos lleva a enfermarnos. So it's critical to our survival that we maintain that balance in our gut. Entonces es crítico para vivir, para mantener ese balance en nuestro estómago, en nuestro intestino. So how many of you have heard of something called leaky gut? ¿Cuántos han escuchado algo que se llama intestino permeable? So you'll probably hear a lot more about this in the coming years. Doctors are just now starting to recognize the importance of the gut. Tal vez va a escuchar esto en estos años que vienen porque los doctores aún se están dando cuenta de la importancia de esto. So the technical name is intestinal permeability. Entonces se llama el intestino permeable. And basically that's a fancy way of saying you have holes in your gut. ¿Y eso qué significa? Dice que tiene como huecos en los intestinos. And I don't know if you can see from the picture here, but this right here is an intestine. Y no sé si puede ver, el tubo arriba es un intestino.
And so here we have a cross section, and these are all the cells of the intestine. Y aquí abajo son las células del intestino. And what happens is when we eat certain foods, that causes holes in our intestine. Y luego lo que sucede es que cuando comemos ciertas comidas que hay como huecos aquí en el intestino. And what that does, that allows food particulates and bacteria to get into our bloodstream. Y esto deja que partículas de la comida se metan a la sangre. Now, if you think of those gaps like this, they're pretty tight. Entonces, si usted se pone a pensar, eso no debe de haber huecos, tienen que estar así como apretado un poco. When we digest food, nutrients are supposed to pass through there. Cuando comemos comida, lo nutritivo de la comida tiene que pasar por ahí. So the openings that are there are normally 1 to 7 microns. Entonces las aberturas que están ahí tienen que ser pequeñas para que pase la nutrición. Now when you have leaky gut, those openings get enlarged to 200 to 300 microns. Y da una medida, dice que normalmente debe de ser 1 a 7 micrones y que cuando tienes este intestino permeable que se sube a 200 a 300 micrones. So very, very large holes that allow things to get into the bloodstream. En otras palabras, son huecos grandes que dejan que las cosas entren, ¿verdad?, a la sangre. Now what happens is when these things get in your bloodstream, your body says they're not supposed to be there. Lo que pasa es que cuando esto entra a tu cuerpo te dice esto no debe estar ahí. And so your body attacks them. Y tu cuerpo los ataca. And what happens is when it attacks them, it causes inflammation. Y lo que pasa es que cuando tu cuerpo comienza a atacar estas cosas, esto causa inflamación. So picture, let's say a drunk guy comes in to the church right now. Imagínate que de repente venga un hombre borracho aquí. And he's very violent and angry. Y está violento y enojado. And so the brothers grab him and we try to haul him out. Y entonces nosotros los hermanos lo agarramos y lo tratamos de sacar. Now you can imagine we're going to get him out, but there's wrestling, chairs are getting knocked over, walls are getting banged up. Ahora puedes imaginarte que nosotros lo vamos a sacar, pero vamos a estar tirando sillas y va a estar pegando las paredes. So there's damage being done. Entonces hay como un desastre ahí adentro que está sucediendo. This is what's happening in your body when your body gets rid of those bad things out of your bloodstream. Eso es lo que está pasando en tu cuerpo cuando tu cuerpo trata de sacar estas cosas de ahí. It's doing damage, and if it keeps going on long enough, it'll lead to what's called autoimmune diseases. Y si esto sucede más y más frecuente, puede ser una causa de lo que se llama autoimmune diseases, que ataca el sistema de inmunidad de uno. So an autoimmune disease is where the body's been attacking things in the bloodstream so long that it forgets what's good and bad. Y esto es donde el cuerpo ha estado atacando estas cosas por tanto tiempo que ya no sabe el cuerpo qué es bueno y qué es malo. And then it just starts attacking the good things in the body. Entonces comienza a atacar todo lo bueno y lo malo del cuerpo. So leaky gut is very important. Esto es muy importante saber. So if you have leaky gut, and most Americans have some form of it. Y si tú lo tienes, vamos a ver los síntomas y muchos americanos lo tienen. So we have some symptoms. We have inflammation, like we talked about, the damage. Tenemos inflamación del estómago, como hablamos. We have absorption issues. That's where when you eat your food, your body doesn't draw the nutrients out of the food properly. Cuando no absorbemos toda la nutrición de la comida. You can have food allergies. You get allergic reaction when you eat certain foods. Puedes tener alergias como a las comidas. Cuando comes cierta comida te da alergia. You get constipation, gas, and bloating. ¿Cómo se dice? Constipación. Estreñimiento, gas y como hinchazón. And then you can have excessive fatigue. You're always tired. Always tired. Y cuando siempre está cansado. And then you get headaches, and then the brain fog where it's just hard to think. Y dolores de cabeza y esos momentos donde es difícil de pensar.
Now these are symptoms, but it can also lead to disorders. Estos son síntomas, pero esto es lo que te lleva a los desórdenes. And these are the some of the autoimmune diseases we talked about. Y estos son algunas de las desórdenes que pasan. We can have IBS, which is irritable bowel syndrome. IBS, que es cuando cada cosa que tú comes, ¿verdad?, te hace mal el estómago. Irritable bowel syndrome se llama. We have celiac disease, which is extremely intolerant of gluten. Celiac disease, que es cuando no puede comer el gluten, como lo que está en el pan, en el maíz, en todo eso te enferma. You can have Crohn's, where your intestines don't work properly. Puede tener el disease de Crohn's, donde los intestinos no funcionan tan bien. You have diabetes. Diabetes. Fibromyalgia. Fibromialgia. That's pain throughout the entire body. Es dolor por todo el cuerpo. And eczema, skin rashes and dry skin. Y eczema, que es como sequedad de la piel. So what causes this? Entonces, ¿qué es lo que causa esto, verdad? Vamos a ver qué causa. What causes leaky gut? ¿Qué es lo que causa este intestino permeable? What we have is we can have excess gluten. Lo que puede ser es tener gluten en exceso del trigo. That's going to be your wheat products, a lot of your breads, things like that. Esos son como cosas como pan. Now you think about it, where can you go where there's not some kind of bread or wheat or cracker or something like that in your food? Ahora piense, ¿dónde va donde no hay pan, donde no hay galletas, donde hay estas cosas en su comida? It's in everything. Está en todo. We have processed dairy. Tenemos como la leche procesada. And the problem with processed dairy is they strip all the good bacteria and nutrients out of it, so it's no good to your body. Y lo que pasa cuando los productos, ¿verdad?, lactosa son procesados es que les sacan toda la nutrición. We also have stress. También tenemos el estrés. So you have emotional and physical stress. This is where man is not just body, but we're spirit and soul as well. Porque aquí es estrés emocional y físico, porque no solo somos cuerpo, pero somos alma y espíritu también. So when you're under stress, your internal organs, your gut works harder. Cuando usted está estresado, créelo o no, que los intestinos, el estómago, todo trabaja más duro. Yeah, if you're overworked for too long, things get tired. Y si estás trabajando duro por mucho tiempo, se cansa el sistema. And we have artificial sugars and sweeteners, the little yellow packets, the blue packets that you see in the restaurants, the artificial sweeteners. Tenemos el azúcar artificial, como los paquetes azules y los amarillos que usted ve en los restaurantes. Whenever we consume those, they cause the good bacteria in our gut to die off. Cuando tomamos eso hace que la bacteria buena que tenemos dentro, que eso se muera. These artificial sugars can also cause insulin resistance or pre-diabetes. Esto también puede causar, cuando comemos esos productos, causan resistencia a la insulina o lo que le dicen prediabetes. We can also have vitamin C deficiency. También podemos tener una deficiencia de vitamina C. And a lot of times we think of vitamin C, we think of oranges. Y pensamos a veces de la vitamina C y decimos pues las naranjas, ¿verdad? Or different fruits, but a lot of our vitamin C comes from our vegetables. Y decimos, diferentes frutas, pero la realidad que la mayoría de la vitamina C viene de los vegetales. And then we have overuse of antibiotics and alcohol. Y otra cosa que causa es cuando usamos muchos antibióticos o mucho alcohol. Now, a lot of times we say, well, I don't drink very much, or I don't drink at all, or I'm not on antibiotics, I'm a pretty healthy person. But what we don't realize is that most of our antibiotics comes in the food that we eat, the chicken that we eat, the meat that we eat, because it's all treated with antibiotics. Y a veces decimos, pues yo soy saludable, no tomo alcohol, no consumo antibióticos ni nada, pero no nos damos cuenta que muchos de estos antibióticos vienen en la comida que nosotros comemos, como el pollo y la carne. So if you think about it, the antibiotics are there to kill the organisms and things that we don't want in our meat.
Entonces los antibióticos los usan para matar las cosas que no queremos en la carne. But when we eat it, it kills the organisms that we need, the good ones, in our gut. Pero cuando nosotros consumimos eso, entonces mata lo que tenemos aquí adentro. So it's not good. Y no es bueno. So spirit, soul, and body. Entonces somos alma, cuerpo y espíritu. Now we know from the Bible that the body is the temple of the Lord. Ahora sabemos por medio de la Biblia que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. God's Spirit dwells in us. El Espíritu de Dios vive en nosotros. And because we are His people, we are designed for a Y purpose. porque somos su gente, somos diseñados con propósito. Now, God has given each one of us a unique assignment in the world. Dios ha dado a cada uno una asignación en este mundo. He's given us something to do. Nos ha dado algo que hacer. But it's very hard to do this if you're sick. Pero es difícil hacer estas cosas si uno sí está enfermo. And so it's very important that we take control of our personal health. Entonces es importante que tomemos control de nuestra salud personal. You know, I believe that when we die and we stand before the Lord, we have to give an account for our lives. Yo creo que cuando nosotros vayamos a estar con el Señor y estemos delante de Él, tenemos que dar cuenta de nuestra vida. And the Lord's going to ask us, He's going to tell me, I sent you here to do this thing. What did you do with your life? Te va a decir, te envié con un propósito, ¿qué hiciste con tu vida? And you say, well, Lord, I wanted to, but I couldn't because I was sick. Y tú puedes decir, Señor, pues yo quise hacerlo, pero no pude porque estaba enfermo. What excuse are we going to give to the creator of the universe? ¿Qué excusa le podemos dar al creador del universo? So we have to take charge of our own health. Entonces tenemos que tomar cargo de nuestro propio cuerpo. Now, how many of you guys have heard of generational curses? ¿Cuántos han escuchado de las maldiciones generacionales? So it's a curse that gets passed down from generation to generation to generation. Entonces dicen que es como una maldición que pasa de generación a generación a generación. Now, usually we only understand these as spiritual things. A veces pensamos esto solo como cosas espirituales. But I would suggest that a learned diet becomes a physical curse passed down from generation to generation. Pero te digo que la dieta que has aprendido también se la vas a pasar a tus hijos y esto puede ser una maldición para ellos si no les enseñas bien. So if I eat poorly, Entonces si yo no como bien, si no me alimento bien and I teach my children to eat y poorly, le enseño a mis hijos que coman mal and they teach their children to eat y poorly, ellos le enseñan a sus hijos a comer mal, you can see there's a curse of sickness that gets passed down from generation to generation to generation. usted va a ver que hay una maldición de enfermedad que va a pasar de generación a generación a generación. So it's up to us to learn how to eat properly so that way our children can learn good habits for them. Entonces tenemos que comer bien, ¿verdad? Sanamente para enseñarle a nuestros hijos para que ellos también coman sanamente. Now, talking about the soul realm of man. Ahora hablando del espíritu un momento. So physical symptoms that we're talking about are often the result of a spiritual reality. Los síntomas físicos a veces son la causa de una realidad espiritual. And this is where I got the title, A More Excellent Way, by Dr. Henry Wright. He studies the spiritual roots of disease. Y aquí es donde agarré el título, una vía más excelente del Dr. Henry Wright, porque él estudia las raíces espirituales de cada enfermedad. And he studied many people, and he categorized people who had this disease or this disease or this disease. What was their spiritual life like? Y él ponía a la gente en categorías, miraba esta enfermedad, esta y esta y esta, y decía cómo es la vida espiritual. Now, for what we're talking about with leaky gut or malabsorption syndrome, which is kind of the same thing where you're not processing your food, and parasites, there are certain spiritual things people who have that are experiencing. Lo que hablamos del intestino impermeable, la absorción pobre, los parásitos, hay ciertos síntomas espirituales que la gente también va a sentir. So a lot of people, they're experiencing fear, anxiety, bitterness, grief and loss, and worry. Entonces la gente a veces con estas condiciones experimenta el miedo, la ansiedad, la amargura,
la pérdida o la preocupación. So it's not just what we're putting in our mouths, but it's what we're thinking and what's in our spirit that also plays a role. Entonces no solo es lo que echamos a nuestras bocas, pero lo que estamos pensando y echando a nuestro espíritu también. So what can we do about this? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer de esto? So one thing is realization of our purpose and community are keys to our soul care. And what do I mean? Entonces, número uno, tenemos que saber la realización y propósito y la comunidad, ¿verdad? Estos son los elementos que nos van a ayudar. ¿Y qué significa esto? We need to understand why we're here. Tenemos que saber por qué estamos aquí. What God has called us to do. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Without that understanding, it's easy to become hopeless. Sin ese entendimiento es fácil estar, ¿verdad? Sentirse uno perdido. We also need community, people around us to support us, to help us, encourage us. También necesitamos comunidad, gente que esté alrededor de nosotros que nos vaya a estar ayudando. Now another thing is we need to break the generational curse of poor eating habits. Otra cosa es que tenemos que romper esa maldición de la alimentación pobre. We can't keep going around in ignorance. We have to learn how to eat properly because the market doesn't always tell us what's right. No podemos estar en ignorancia, tenemos que saber cómo alimentarnos porque no nos van a enseñar. Now we also need to deal with fear. And 1 Timothy 1:7 says, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and love and of a sound mind." Primera de Timoteo 1:7 dice, porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Now, leaky gut and things like that is nothing to fear. Ahora, el intestino impermeable y todas estas cosas no es nada que temer. God is our healer. Dios es nuestro sanador. We can rely on Him and trust in Him. Podemos confiar en Él y estar confiados en Él. And then there's things that we can do to heal our bodies. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer para sanar el cuerpo. So we don't need to fear. Entonces no tenemos que temer. So there's three main steps to healing the gut. Entonces hay 3 pasos para sanar tu estómago. Now, I don't know if many of you have heard of Dr. Josh Axe. He's a very popular doctor on TV and in social media. No sé si usted ha escuchado del doctor Axe, pero es un doctor famoso en las redes sociales y en la televisión. So these are three of his steps that we're going to talk about. Y esos son 3 pasos de él de los que vamos a hablar. So the first one is to realign the gut. El primero es sanar o realinear, ¿verdad?, el estómago. And that's going to be putting different things in our bodies to help build up the intestines. Lo que significa esto, les voy a hablar de qué es lo que tenemos que comer para comenzar a sanar el intestino. We're going to restore the biotic environment. Those good organisms, we're going to build them back up, make them strong. Tenemos que restaurar el ambiente, ¿verdad?, de la bacteria buena en nuestro estómago. And then we're going to maintain good eating habits, good dietary Y habits. tenemos que mantener, ¿verdad?, dietas y hábitos buenos de comer. So how do we realign the gut? Entonces, el paso número 1, ¿qué es lo que tenemos que comer para realinear el estómago? Well, we have to start eating whole foods. Tenemos que comer la comida que se dice comidas enteras. Now, whole foods are, if you think about the farmer's market, when you can pick the vegetable up, when you can see the meat that's been, raised properly and not full of chemicals. ¿Qué significa las comidas enteras? Cuando usted va al mercado y usted puede ver las frutas, los vegetales, usted sabe lo que han usado, ¿verdad? Sabe el proceso de la carne. We're not talking about things that are pre-prepared, come in a box, throw in a microwave, that kind of food. No estamos hablando de las cosas que están en una caja, las cosas rápidas que se preparan, eso no es bueno. So, I'll just list some different whole foods here. Bone broth is an excellent source for realigning the gut. Entonces, una de las cosas buenas para realinear el estómago es como el caldo de hueso. But now you want to make sure the bones you use in your bone broth are from grass-fed beef or grass-fed chicken or free-range chicken.
things like that. Y quiere estar seguro que esos huesos que usted esté usando de esos animales sean animales que han comido pasto. Porque aquí en los Estados Unidos se usa... How does it explain that real quick? Because in Latin America the difference is that a lot of the stuff is already grass-fed. Oh, okay. So entonces los animales que están en los Estados Unidos se dividen entre los que han comido como el integral o ese maíz y los que han comido pasto. Entonces cuando compremos, when we buy, we want to look for the grass-fed. Queremos buscar lo que dice come pasto, ¿verdad? Y hay una distinta etiqueta que tiene diferente. We want to make sure that the meat and things aren't full of antibiotics that we're trying to make something healthy from. It's already bad to begin with. Queremos entender que hay, ¿verdad? Que no hay antibióticos en esta carne. Another thing is we can start eating healthy fats. Otra cosa es que podemos comer grasas, pero grasas saludables. So coconut oil is an excellent example. El aceite de coco es un ejemplo bueno. It's a good fat we can consume. Es como una grasa saludable que tú puedes consumir. Fish, we want wild caught fish, not farm raised fish. Si le gusta el pez o el pescado, que sea algo que han pescado, que no sea algo que han criado, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre lo criado y lo que se llama wild caught. Farm raised fish, they spend their whole life in a tank swimming in their feces. El pescado que se cría, ¿verdad? En como los estanques, lo ponen en un estanque y viven toda su vida ahí mismo en su propio excremento. And so that gets into the fish and then we eat it, gets into us. Entonces eso se vuelve a meter al pescado y nosotros comemos eso. Another thing we can do is we can steam our vegetables. That keeps a lot of the nutrients in there and they're not lost in the cooking process. Otra cosa es como cocinar los vegetales con vapor, con humo. We can also cook our vegetables in a crock pot because that's a slow cooking and it makes the vegetables break down easier, but none of the nutrients are lost. O podemos cocinar los vegetales en una olla, ¿verdad? Lentamente y así sabemos que los nutrientes no se pierden. For relining the gut, fermented foods are really good. También para sanar el estómago, la comida fermentada es buena. Now, Dr. X, he recommends 1 tablespoon about every other day with your meal. Él dice como una cucharada grande, ¿verdad? Cada otro día con lo que usted come, de comida fermentada. So fermented food is going to be pickles, kimchi, sauerkraut, kombucha, kefir, and yogurt that come from raw, unpasteurized cow milk or goat milk. Entonces dice que los pepinos, el kimchi, que es como el kimchi y el sauerkraut son como un repollo que han estado ahí por un tiempo, ¿verdad? Lo fermentan, eso es bueno para el estómago. El kombucha es como un té que se toma, y el kefir y el yogur, pero que sea como de leche de vaca que no es procesada o de cabrito, de cabra. Así se dice, ¿verdad, cabra? Fermented foods, they have these probiotics in them, these natural organisms that are good for our body. La comida fermentada tiene esta bacteria que es buena para nosotros, y cuando nosotros consumimos eso nos llega la buena bacteria. Now when we eat different foods, some of the organisms die off. Ahora cuando comemos a veces hay organismos que sí se mueren. And that's normal, but we need to replace them. Y eso es normal, pero tenemos que reemplazar eso. And so that's why we eat the fermented foods. Entonces por eso comemos comidas fermentadas. So another way we can reline the gut is use good sweeteners, no artificial sweeteners. Otra manera para sanar el estómago es cuando usamos cosas para hacer los alimentos dulces. So we can use natural unprocessed honey. You want to make sure it's not processed. Podemos usar miel que no ha sido procesada. Stevia, which is a plant-based sweetener.
El stevia, que es de una que es como un azúcar pero de planta. And if you don't like those or can't find those, you can use pure unprocessed cane sugar in small amounts. Y si no le gusta cualquiera de esas dos, puede usar como azúcar de caña, pero pequeñas, que no ha sido procesada en cantidades pequeñas. You know, we got to remember that sugar causes the organisms to die up, so we use small amounts. Porque tiene que recordar que el azúcar es lo que causa que las bacterias en nuestro estómago que se mueran. Now, because we're talking about relining the gut, we have to talk about dairy because that's one of the things that causes the leaky gut. Y ahora que estamos hablando, ¿verdad?, de esto de sanar el estómago, tenemos que hablar de los produces lactoses, ¿verdad?, como la leche, el queso, todo eso, porque esto nos afecta también. So, dairy alternatives, the best one is goat milk. So, hay algunas alternativas, una siendo la leche de cabra. You don't really want to drink cow milk. People were not designed to drink cow's milk. ¿Verdad? En realidad la gente no fue diseñada para tomar leche de vaca. Now, years ago, this wasn't so bad because they didn't pasteurize it. Y es diferente porque hace años no era tan mal, pero porque por el proceso que usan de procesar la leche. So when they pasteurize it, it kills all the organisms that are normally in the cow's milk, which would allow us to digest it properly. Entonces lo que pasa es que cuando ellos procesan la leche, ellos están matando todo lo que está dentro de la leche, y eso es lo que nos ayudaba antes a poder tomar la leche sin que nos afecte. Now they've been doing this so long that it's actually illegal to sell unprocessed cow milk or unpasteurized cow milk. Ya han estado haciendo esto tanto tiempo que ahora aún es ilegal para que alguien venda leche así nomás de la vaca pura, leche cruda. The only way you can get it is to buy a share of a cow, and then you become the owner of that cow, and you can do whatever you want with the milk. La única manera de hacer esto en realidad es de comprar una vaca con alguien. Irte, ¿verdad? ¿Quién quiere comprar una vaca? It's a lot of work sometimes. Es mucho trabajo a veces, ¿verdad? But goat milk, if you can find somebody has goats or whatever, you can use goat milk, and it's much better for your body. La leche de cabra es mucho mejor para el cuerpo. There's also coconut milk. También hay leche de coco. We have almond milk. Hay leche de almendra. And then we have kefir, which is, how do you explain kefir? Fermented dairy. Fermented dairy. Milk. Yeah, that's fermented milk. Hay un kefir que es como leche fermentada, que es buena. Yeah, it becomes thick, almost like yogurt. Se hace casi como el yogur, una consistencia un poco más gruesa. And then we have ghee, which is just clarified butter. Y hay algo que se llama ghee, que es como mantequilla clara. Now the next step is we have to restore the biotic environment. Ahora lo otro que tenemos que hacer es restaurar, ¿verdad?, la bacteria en el cuerpo. Now this is where we get into our supplements. Y aquí es donde entramos al suplemento. So we have what's called probiotics and prebiotics. Entonces hay lo que se llama probiótico y prebiótico. Prebiotics are nutrients that the good bacteria eat. Prebióticos son como los nutritivos que la bacteria buena se come. And probiotics are the good bacteria themselves. Y los probióticos son esas bacterias mismas. Now there's another one called SBO, and it's soil-based organisms. And these are probiotics that come from the dirt. Hay otro que se llama SBO, que son los probióticos que vienen de la tierra. A lot of our probiotics come from vegetables or animals or things that we're living, but there's some that actually live in the soil. We need those as well. Muchos de los probióticos que nosotros comemos vienen de los animales, vienen de los vegetales, y mucho viene, verdad, también de la tierra que nosotros necesitamos. So what a lot of these soil-based probiotics do is they balance the internal environment. Entonces estos ayudan para balancear el sistema interno. And they have antifungal or antifungus properties, and that kind of helps
because if we get out of balance with too much fungus in our system, we'll get sick. Y esto ayuda para balancear porque usted puede crecer como hongos en el estómago y esto ayuda a balancearnos en realidad para que no nos enfermemos. So supplements are very good, but my issue with them is that they always tell us that you can eat whatever you want, just take a supplement. Ahora los suplementos son buenos, pero lo único es que la gente te dice, mira, tú puedes tomar este suplemento y puedes comer lo que te dé la gana. And so you can see supplements are supplemental. They are in addition to a good diet, not a substitute. Entonces los suplementos son para suplementar, ¿verdad? Es algo adicional como que tú comes y no es sustituto para comer mal. So we can't just eat whatever we want and expect the supplement to make up the difference. Entonces no podemos comer lo que nos dé la gana y esperar que estas cosas que tomemos que nos sanen. You still have to eat healthy. Tenemos que tratar de comer bien. Another thing that can restore the biotic environment is protein. Otra cosa que puede ayudar a restaurar es la proteína. So we can get our protein from meat, from different food sources. Podemos sacar la proteína de diferentes lugares de la carne, But a lot of us, we get our protein from a powder. pero muchos de nosotros la agarramos en forma de polvo. Now, you'll see if you go into like GNC or some of the health food stores, especially if you're into weightlifting, you see all the big containers of protein powder. Ahora, si usted entra a una de estas tiendas y especialmente si alza pesa, va a ver como los jarros grandes de la proteína. Now, if I'm into bodybuilding, a whey or dairy-based protein is very good for building muscle. Ahora, si yo soy fisiculturista, ¿verdad? Una proteína que se dice de whey es buena para mí para hacer el músculo. But it's not good if I have a leaky gut. Pero no es buena para mí si yo tengo un intestino permeable. I'll build my muscles, but I'll destroy my stomach. Voy a hacer músculo, pero voy a destruir mi estómago. So if we're going to have a protein powder, we need a vegan or plant-based. We don't want whey or soy because those will hurt my gut, and that's what I'm trying to heal. Entonces, si nosotros queremos algo, ¿verdad? Tenemos que hacer una proteína que no tenga whey ni tenga soy. Queremos algo como basado en plantas, porque eso es lo que me va a sanar. So it's not that whey or soy is bad, it's just a different application for what we're trying to achieve. No es que estas proteínas sean mal, pero estamos tratando de sanarnos. Now the other thing we can take is some collagen, and that comes from animals, from like animal skin or the bones or different. That's where the bone broth is full of collagen. Ahora lo otro que podemos tomar es el colágeno que viene de esos huesos, ¿verdad? Del caldo de hueso. You can find that in supplement form. You just want to make sure that the source, the chicken is free range or the cow is free range, things like that. Ahora sí puedes encontrar eso en suplementos, pero tienes que estar seguro que son de animales que estuvieron naturales. Now, another thing we can do to heal our gut is maintain good dietary habits. Ahora, otra cosa para mantener el estómago es comer saludable. So if you're dealing with leaky gut, you should not be eating any grains. Entonces, si usted tiene intestino permeable o tiene problemas en el estómago, no debe estar comiendo grano. That means no breads, no crackers, no wheat, things like that. Tiene que limitarse con el pan, con las galletas, con el trigo, cosas así. We want to have a low-carb diet. Queremos tener una dieta baja en carbohidratos. Now, another thing I think is even more important is hydration, water. Algo que es más importante aún es tomar agua. The minimum standard is half of your body weight in ounces every 24 hours. Cada 24 horas debes de estar tomando la mitad del peso de tu cuerpo en onzas. So if I weigh 200 pounds, I should be drinking 100 ounces every day. En otras palabras, por ejemplo, si yo peso 200 libras, debo de tomar 100 onzas de agua por día. And with all this water, it helps your body to flush out all the toxins and different things. Y tomar esta agua es lo que te ayuda a sacar las toxinas del cuerpo. And
pop and coffee and all these different drinks, that's not a substitute for your water. Entonces la soda y el café aunque tiene agua no es sustituto para el agua. Another thing we want to avoid is no dairy. Y queremos tratar de no comer, ¿verdad?, los productos lactoses, el dairy. And that's why we have the dairy alternatives. Por eso les enseñé las alternativas como la leche de almendra y todo eso. Your goat's milk, your coconut milk, etc. Leche de almendra, leche de coco, etc. No artificial sugars. Y quitar las azúcares. You shouldn't be eating them ever at all. No deben de comer azúcar. It's poison for your body. It really is. En realidad es veneno para el cuerpo. So healing the gut, another thing. Can I just ask you again a question? Yeah. ¿No tienen preguntas hasta este punto, comentarios, any questions, any comments? Acerca de la leche de soya, más se considera también como malo o bueno. Is soy milk considered an alternative? I would say go to unsweetened almond milk. Soy will mess with your hormones. You want to avoid soy. Nowadays it's too processed. La soya se procesa bastante que eso puede desbalancear las hormonas y es mejor tomar como una leche de almendra. Almond milk is very similar to soy, so it's not going to be much of a change. Leche de almendra es bien similar a la leche de soya, entonces no va a sentir el cambio tanto. Another thing to remember too is to buy it unsweetened. Most of them in the store are sweetened nowadays. It has to say unsweetened. Y cuando busque esta leche de almendra, ¿verdad? Que la compre sin azúcar, ¿verdad? Que diga unsweetened, eso significa sin azúcar. Yeah, the sweeteners they put in there are artificial sweeteners, usually. Porque muchas veces como los endulzan con estos azúcares que no son buenos. So let's talk about stress. We need to reduce stress in addition to all these other things. Entonces también es el estrés en nuestras vidas y tenemos que reducir el estrés. Ways we can do that is physical exercise. ¿Cómo hacemos esto con el ejercicio físico? Our bodies are designed to move. We need to move them. Nuestros cuerpos fueron diseñados a moverse y tenemos que movernos. Things that bring peace to our mind. Recreation, hobbies, interests, things you enjoy doing. Cualquier cosa que trae paz a tu mente, recreación, ¿verdad? Intereses, etcétera, ¿verdad? Lo que te gusta hacer. And because we're believers, we need to rely on prayer and our faith. Y último, porque somos creyentes, tenemos que orar y tener fe. If you ever do a study on prayer, you see it eliminates worry and anxiety. Si usted ve los estudios sobre la oración, esto elimina la ansiedad y la preocupación. People who pray regularly, they have reduced stress levels, increased feelings of peace and joy. Gente que ora regularmente tiene el estrés reducido y se siente más gozo y paz. And medically, it's been shown that people who pray daily, they have their body makes these deactivates genes that trigger inflammation. Y hay estudios que nos enseñan que la gente que ora diariamente que ayuda para desactivar estos genes que inflaman el cuerpo. And statistically, people who pray live longer than people who don't. Y estadísticamente la gente que ora vive más que la gente que no ora. So we want to make sure that we're focusing on the Lord and focusing on our thought life. Entonces tenemos que enfocarnos en el Señor y en nuestros pensamientos. Yeah, that's one thing, I want to talk about fear really quickly, is when we're talking about some of these things, you might say, well, I have symptoms, or I've been told I've got leaky gut, or I've got this thing. Don't let your mind focus so much that you begin to stress yourself out, because now you're making yourself worse. Entonces, ¿verdad? Si usted dice, ay, es que yo veo y tengo esos síntomas y ahora me siento como que, ¿verdad? No se estrese, ¿verdad? No se deje estresar por esto porque hay solución. So there's some lifestyle things we can do to heal the gut. Entonces hay cosas que podemos hacer en nuestra vida para sanar el intestino también.
fasting is very, very important. El ayuno es muy importante. The gut can rebalance its internal environment in 3 to 4 days when you're fasting. El estómago se puede rebalancear en 3 a 4 días cuando usted está ayunando. If you do an extended fast for 2 to 4 weeks, you can actually heal all the holes in your gut in that time period. Y aún si usted ayuna de 2 a 4 semanas, ¿verdad? Esto ayuda a sanar cualquier huecos que usted tenga en el estómago. Now, a lot of us aren't going to fast for a month straight. Ahora muchos de nosotros la realidad que no vamos a ayunar por un mes completo. But we can do what's called intermittent fasting, where you fast for a day or you fast for a certain time period, and that has great benefits on the microbiome and reduce stress to the gut. Pero podemos hacer lo que se llama un ayuno intermitente, que es ayunar un día sí, otro día no, o ayunar, ¿verdad? Ciertas horas, ¿verdad? Entonces parar de comer a cierto tiempo y hasta el otro día, ¿verdad? Another thing is community and relationships. Y otra cosa es la comunidad y las relaciones. We want to surround ourselves with people who will build us up and support us. Queremos estar alrededor de la gente que nos va a ayudar y que nos va, ¿verdad?, a apoyar en esto. And this is where our church community, our spiritual community, this is very good to be engaged and involved with, because we have a group of people who are going to help us. Y aquí, ¿verdad?, es un buen lugar para comenzar, porque si mira alrededor son la gente que les van a ayudar. Now, we've talked about a lot, and I've suggested a lot of changes. Ahora yo sé que he dicho mucho y que he hablado de muchos cambios. Now, for some people, that can be very difficult to totally turn around the way you've been eating for your entire Y life. para una gente puede ser muy difícil para cambiar lo que ha estado comiendo toda su vida. So what I call is the 80-20 rule. Entonces lo que yo digo es la regla de 80-20. So for 80% of the time, we want to be eating healthy. Si yo puedo comer bien 80% del tiempo, And then 20% of the time, I say we eat like we're on vacation. y el 20% comer como que estás de vacaciones. So what does that mean? Who likes birthday cake? I like birthday cake. ¿Quién le gusta el postre? A mí me gusta. Right? It's good stuff. But now, who wants to eat birthday cake every day for every meal? Pero ahora, ¿quién quiere comer postre todos los días para todos los, verdad, todo el tiempo? Yeah, make us sick, right? Nos enferma, ¿verdad? So 80% of the time we're eating good food, and then we eat like we're on vacation for 20% of the time. We just can't live in that place. Entonces 80% del tiempo comemos bien y luego 20% del tiempo como que estamos de vacaciones, ¿verdad? Podemos comer, podemos deleitarnos. So what that looks like for me and my wife is typically during the week we try to eat very well, and then maybe on a Saturday we might go out to eat at a restaurant or have a cookout or a birthday party or something like that, where the food's not going to be quite so good. Entonces lo que mi esposa y yo hacemos es que entre semana comamos muy bien y tal vez un sábado o un domingo, dependiendo, hacemos, ¿verdad? Comemos, vamos a un restaurante, hacemos una fiesta, hacemos algo, ¿verdad? Y comemos lo que queramos, ¿verdad? So with that 80-20 rule, you can still try to be healthy, but you can still enjoy life. It's not a burden. Entonces, ¿verdad? Viéndolo así, comemos bien, pero todavía gozamos un poco, ¿verdad? No se hace una carga para nuestras vidas. So you want to give yourself grace, but don't make excuses. Entonces, quieres darte un poco de gracia, pero tampoco hacer excusas. So are there any questions before I transition to Mandy? Entonces, ¿hay otras preguntas en este momento? It kind of goes with a question earlier about soy versus almond or coconut milk. So you mentioned coconut milk, almond milk, and etc. Now, can those also be ones that can be adulterated as well? Is more as they become more popular? Is there a specific grade to look for as well? Entonces lo que él está preguntando es de la leche de almendra, leche de coco y todo eso. Dice como que ahora, ¿verdad? Sabemos que está limpia, pero él está diciendo en un futuro, como si la gente comienza a comprar y comprar y comprar, ¿también se echa a perder eso o no?
What you want to look for is any sweeteners that are in it, and what are those sweeteners. You know, if it's high fructose corn syrup, it's bad. I mean, it's going to negate any good effects. You probably want to look for organic, or what else would they look for? Typically, if it's unsweetened, it should be pretty good. Yeah. If it's unsweetened. Entonces nomás está diciendo busca esas cosas que no tienen, ¿verdad? Que no las han hecho dulce, ¿verdad? Como si no tiene dulce, que busques esas cosas, esos productos que no tienen fructosa o todo eso, entonces que eso vas a estar bien. Yeah, one of the things that as you progress down the health journey, you're going to learn how to read labels, and you know that's something you really want to educate yourself on. Take a little time, because you can't always assume what's on the front of the package is what's really going on. You need to look around the back. Yeah. Y mientras usted progresa, usted quiere comenzar a ver y aprender a leer, ¿verdad? Cuáles son los ingredientes en la comida, ¿verdad? Para comenzar a ver y aprender eso. I would like to welcome my wife, Miranda. She is a certified health coach. She's taught me a lot of what I know. So, yeah, give her your full attention. You'll enjoy it. Why don't you guys stand up for a minute? I don't know about you guys, but that was a lot of information. Pueden ponerse de pie un minuto. My hubby's amazing. Yo no sé usted, pero eso es mucha información. Mi esposo me asombra. And he's my researcher. Y él es el que busca todo por mí. All right. Thank you, babe. You did awesome. Gracias. All right, you guys. Pueden Thank you. tomar sus asientos. Okay, so I'm going to tell you a little bit about my journey. Les voy a hablar un poco de mi jornada. I don't talk a whole lot, so I'll keep it short and sweet with you guys. Yo no hablo tanto, pero entonces va a ser un poco breve. I was raised in a wonderful church. My parents were very godly parents, raised in a good Christian home. Yo fui criado en un ambiente cristiano, en la iglesia. Mis papás fueron gente linda. My mom was from the southern, so from Kentucky area was where her family was from, and so she was raised eating a lot of southern foods. Mi mamá era del sur de los Estados Unidos, entonces ella creció comiendo toda esa comida, ¿verdad?, del sur. And that's all she knew. So that's how we ate. That's how I ate growing up. Y es todo lo que ella conocía, entonces así comía yo creciendo. So my mom, very strong faith. I mean, probably one of the ladies I saw that ever exemplified amazing faith. Entonces mi mamá tenía bastante fe, una de las mujeres que yo veía que tenía bastante fe. When I was about probably 9, she started dealing with migraines. Cuando yo tenía como 9 años, ella comenzó a lidiar con las migrañas. And it increased to where it ended up being fibromyalgia. Y entonces se incrementó y se convirtió en fibromialgia. So my mom didn't know how to get from here, the way she was raised, to here. Entonces mi mamá no sabía llegar aquí del punto donde ella fue creada hasta aquí. So she ate what she knew and fed us that way, and that's how I was raised. The symptoms got worse. Entonces ella comía como a ella le habían enseñado, y a mí también me enseñaron eso, y los síntomas se pusieron peor en ella. And she ended up having to need prescriptions to get by with the pain. Entonces le tuvieron que dar, ¿verdad?, drogas para sentirse mejor con el dolor. And at the age of 43, she passed away. Y a la edad de 43 años ella falleció. So watching my mom, who was a believer, loved God with her whole entire heart. Entonces yo estaba viendo a mi mamá que ella era creyente y amaba al Señor con todo su corazón. Didn't know what to do to get from here to here. Pero ella no sabía llegar de aquí hasta aquí. So I started not knowing anything about food, and I just kind of did what I knew for quite a few years. Entonces yo no sabía nada de la comida, ¿verdad? Yo nomás hice lo que yo sabía por muchos años. And one day I realized I was headed down the same path. Y un día de repente me di cuenta que yo también iba por el mismo camino que mi mamá. And it was at that time God got a hold of me and started to teach me new eating habits and help me transition from one lifestyle to another lifestyle. Y fue en ese momento donde Dios me ayudó y me enseñó a cambiar mi comida y transicionar de un estilo de vida a otro estilo de vida. So my passion now is to help you guys and to also help other leaders
mentor other leaders. Entonces mentors. mi pasión ahora es enseñarle a las personas, pero también ayudar a líderes. And it all started with my mom, and I have a picture of her wedding picture. And I keep this in my office because she's the heartbeat to what I do. Y todo comenzó con mi mamá. Yo tengo esta foto de mi mamá y yo lo guardo porque ella es la razón por qué hago lo que hago. So like Luther said, we can have faith and serve God, but if we're eating and we're living a lifestyle, it's going to lead down a road we don't want it to go. ¿Verdad? Y una cosa es creer y tener fe en Dios, pero si no estamos comiendo bien y estamos viviendo un cierto estilo de vida, vamos a ir en un camino que no queremos ir. And now we're here to help you guys. Y por eso estamos aquí para ayudar. So while I was transitioning from one lifestyle to another, I discovered it was a lot of work and overwhelming. Mientras yo comencé a cambiar de mis hábitos de este estilo de vida a otro, yo me sentía, ¿verdad?, muy en apuros porque era bastante trabajo. So our goal is to break it down into step-by-steps for you to make it an easy transition. Entonces lo que yo quiero ayudarles es caminar paso a paso para poder hacer esa transición. God has a passion for families to come fully alive, so they can go and meet and do what God designed them to do. Dios tiene una pasión para avivar a familias enteras para que ellos puedan ir y hacer lo que Dios quiere que hagan. There's no greater testimony than when we're out being the hands and feet of Jesus. No hay testimonio más grande que cuando nosotros salemos y podemos ser los pies y manos de Jesús. But we can't do that if we're tired, if we're bloated, if we're angry, we're depressed. We can't do that. Pero cuando nosotros estamos enfermos, hinchados, enojados, cansados, deprimidos, no podemos hacer eso. So we're here to partner with individuals in a couple of different ways. Entonces estamos aquí para ayudarle a individuos de unas ciertas maneras. First, we're running a program called 30 Days to Healthy Living that we're launching in September. Ruth and I will be going through this program in September. Primero tenemos un programa que vamos a hacer en septiembre que se llama 30 días para vivir saludable. So we're looking to partner with individuals and families. Entonces queremos conocer a individuos y familias. And we're also looking to teach and equip leaders who will take others through the same program. Y queremos enseñar y equipar a líderes que puedan llevar a otros por el mismo programa. So if there's a tug in your heart, Entonces si hay algo en su corazón que lo estira, to coach, to equip, and to unleash people to live lives that are fully in passionate pursuit of God. para ayudarle a las personas para que encuentren y vivan su vida en un propósito de Dios. We'd love to meet with you afterwards Entonces yo quisiera hablar con usted también después and get your information, and we'll connect with you guys. para conectarnos con ustedes. Okay, so the program that we typically do Entonces el programa que nosotros hacemos is going to shift you off of an acidic and addictive diet. te va a quitar de esa dieta que te tiene como adicta. Yeah, so we're going to take you from one way of living and one lifestyle and shift you into a more of a whole foods and an alkaline lifestyle, which is going to work at healing the gut. Es para llevarte de un estilo de vida a otro estilo de vida donde comes esas comidas enteras que te ayudan a sanar el estómago. The average woman loses around 8 pounds and an average man around 10. But one thing, I did not know this. When you lose weight, I thought being skinny was healthy. ¿Verdad? Y un hombre y una mujer a veces pierden de 8 a 10 libras, pero yo no sabía esto porque yo siempre pensaba que cuando estás delgado significa que eres saludable. But I was led to think otherwise on my journey. Pero cuando yo comencé a hacer esto, entonces comencé a realizar que no era así. I lost about 50 pounds in my journey. Yo perdí como 50 libras. And I actually had more health issues after I lost the weight than before. Y cuando perdí el peso me sentía peor que antes. Yeah. And I didn't realize when you lose weight, toxins are going to go into your bloodstream. Yo no sabía que cuando pierdes peso que las toxinas se van a meter al cuerpo. So God designed us in an amazing way where He designed fat to be what we call as bubble wrap around toxins. Entonces Dios nos diseñó de una manera donde esas grasas saludables es lo que absorbe esas toxinas. It's to protect our organs. Es para proteger los órganos. So when we lose the weight, our body needs to be able to rid these toxins. Entonces cuando perdemos el peso, tu cuerpo tiene que
poder sacar esas toxinas. And we're environmentally around a lot of toxins from what we put on our skin to the air we breathe. Toxins are coming in through our food. Y hay muchas toxinas alrededor de nosotros, del aire que está entre nosotros y la comida que comemos. And our bodies are created to detox. We breathe out, you visit the restroom, and you sweat. Y nuestros cuerpos son diseñados para echar fuera esas toxinas, como, ¿verdad? Cuando exhalamos, cuando vamos al baño y cuando sudamos, así nos desintoxicamos. Okay, but we're so blessed with AC, we never sweat anymore. Pero tenemos aire y ya no sudamos tanto, ¿verdad? So toxins are not having ways of getting out of the body, and this is what the program is designed to do, is release toxins. Entonces a veces las toxinas nos salen del cuerpo y eso es lo que está diseñado a hacer esto, para ayudar a sacar toda la toxina del cuerpo. Which results in natural, healthy weight loss. Y esto resulta, ¿verdad?, en una pérdida de peso que es buena. So what we're doing is we're really getting healthy in a very healthy way. Entonces lo que estamos haciendo es, ¿verdad?, perdiendo el peso, pero haciéndonos saludables de una manera saludable. So if you think of your body as a bathtub, Entonces piense de su cuerpo como una estanque de agua. we turn on the faucets and the water is coming in, which would be the toxins from the air we breathe to what we put on our skin, to the food we eat. Uno prende el agua, ¿verdad?, y se va llenando ese estanque, ¿verdad?, y esa agua son como las toxinas, ¿verdad?, que se ponen ahí de lo que comemos, ¿verdad?, de lo que respiramos, de todo eso. What happens is the drain in the bathtub is clogged, Lo que sucede es que cuando se tapa ese estanque and the water will begin to spill over the bathtub. y el agua se comienza a salir del estanque, So we go and get towels to clean up all the spilled water, entonces agarramos toallas para limpiar todo el agua que está alrededor, which is our prescriptions and our supplements. que estos es como las prescripciones, los suplementos. But what we need to do Pero lo que tenemos que hacer is to unplug that drain es destapar ese estanque so the toxins can flow. para que salgan las toxinas para afuera. And that is what we do for the 30 Days to Healthy Living program. Y eso es lo que hacemos por esos 30 días. Some ways to know if you need a detox Algunas maneras de saber si usted necesita desintoxicarse. would be migraines, mood swings, depression, anxiety. Si tiene migraña, si tiene ansiedad, si de repente está feliz, si se enoja fácilmente. Fibromyalgia, joint pain, acid reflux. Fibromialgia, dolor en las coyunturas, ¿cómo se llama? Acid reflux. Y el ácido que sale, ¿verdad?, cuando uno come. Okay. So, with this program, it's designed in a way where we are going to provide you with your recipes, your meal plans, and your grocery list for 30 days. Entonces, este programa de 30 días lo que hace es que te enseñamos lo que debe de comer, te damos a la lista, te enseñamos las comidas y todo lo que tiene que hacer por 30 días. You also get a kit that's going to help you. También recibe algo que le pueda ayudar. And this kit's provided with protein, which is plant-based. Y esto viene también con proteína que es basado en plantas. And what we call is energy fizz sticks. Y lo que le llamamos a cosas para tomar de energía. So they are full of B vitamins that help stabilize your hormone levels. Esto está lleno de vitamina B que ayuda a estabilizar las hormonas. And they're alkaline forming. Y son para reducir el ácido en tu sistema. You also are going to get a digestion plus with the prebiotic and a probiotic that we talked about. También te da, ¿verdad?, para digerir con el probiótico y el prebiótico. Okay, and you get fiber that you're going to add to smoothies with your protein, and the fiber is going to suck the toxins up out of your gut. Y también te ayuda con la fibra para que esa fibra te ayude a desintoxicarte del estómago. And you get something called detox tea, which cleanses the kidneys, the liver, and the GI tract. Y también para desintoxicar, ¿verdad?, los riñones, ¿verdad?, el hígado y el sistema de adentro. Yep, it flushes out toxins so that the fat can follow. Saca todo lo tóxico para que entonces después puedas también perder la grasa.
And then you get something called a lemon ginger body cleanse. Y entonces también hay lo que se llama una bebida de limón y jengibre. And that cleanses your liver, kidney, and colon. Y esto te limpia tu hígado, tus riñones y tu colon. If you think of a whiteboard, and when you wipe off a whiteboard, sometimes you can see there's still writing down there. Si piensas como de un pizarrón y a veces lo borras y puedes ver que todavía hay cosas escritas. So what we're doing for the first 2 weeks of this 30-day program is we're wiping off your whiteboard. Entonces nomás imagínense que por los primeros 2 semanas se está limpiando ese pizarrón. On week 3, and we help people go through this program. En la tercera semana y nosotros ayudamos a las personas. So on week 3, we take cleaner and we're spraying the whiteboard. Y en la tercera semana es como agarrar como un solvente y limpiar, ¿verdad? Ese pizarrón. And that's scrubbing off the excess that's in your liver and your kidneys and your colon. Y eso está como quitando todo lo más que tiene en sus riñones, en su hígado y en su colon. So we're here to support you guys in any way we can. Entonces estamos aquí para ayudarles en cualquier manera que podamos. This is our passion, and I am very honored to be here, and I thank you for this opportunity to speak to you guys. Y esta es nuestra pasión y es un honor y un gran agrado estar aquí con ustedes en esta noche. You guys are very blessed to have Pastor Ben and Maria. Son bendecidos en tener al pastor Benjamín y a María. For them to be helping you guys through this transition is very important. Para ellos poder enseñarles y ayudarles en esta transición es importante. That's true love. Eso es amor. True love steps out and tells you, and it warns you when there's a cliff. True love says, there's a cliff, be careful. Porque el amor verdadero te dice, estás en peligro, ten cuidado. And going from one way of eating to another, it's a journey. Y cambiar de una manera de comer a otra es difícil, es una jornada. But when you have a community, Pero cuando tienes una comunidad, it makes it easier. es más fácil And it makes it funner y lo hace más divertido. because we're all turning down the chocolate cake together. Porque todos le estamos diciendo no al pan de chocolate juntos, ¿verdad? Like Luther said, we live an 80-20 lifestyle. Nosotros vivimos un estilo 80-20, como dijo mi esposo. Our kids were gone at church camp all week, Nuestros hijos fueron al campamento de jóvenes este fin de semana. and I have to confess, Yo tengo que confesar, we ate at a lot of restaurants. comimos en muchos restaurantes. We vacationed all week. Con vacación toda la semana. So we are ready in September to get back on the program. Entonces estamos listos para continuar en septiembre, ¿verdad? So I've got some